Todos hablan de disciplina como si fuera un superpoder reservado para unos cuantos elegidos. Pero la verdad es que la disciplina no es un don mágico, ni tampoco se trata de levantarse a las 5 de la mañana para hacer yoga sobre un volcán activo como te muestran en Instagram. La disciplina es un conjunto de pequeños secretos que cualquiera puede aplicar, incluso tú. Ahora bien, lo sorprendente es que en solo 21 días, menos de un mes, puedes transformar por completo tu manera de actuar, pensar y cumplir con tus metas. Y no lo digo como un cliché barato, lo digo porque tu cerebro está diseñado para adaptarse rápido, si sabes cómo empujarlo en la dirección correcta. Así que escucha con atención, porque hoy te voy a revelar 7 secretos que pueden convertir tu disciplina en un músculo imparable. No vas a necesitar fuerza de voluntad infinita, ni rituales extraños. Lo único que vas a necesitar es atención, consistencia y aplicar lo que vas a escuchar. Y ojo, antes de entrar de lleno en el primer secreto, quiero que me ayudes a comenzar ya mismo. Escribe en los comentarios la palabra compromiso. Si lo haces, estarás firmando un contrato simbólico contigo mismo y con esta comunidad. Y sí, además ayudas a que YouTube muestre este video a más personas que necesitan disciplina en su vida. Durante años, nos han hecho creer que la disciplina es solo cuestión de echarle ganas. Y claro, las ganas son útiles, pero las ganas se acaban. Lo que no se acaban son los sistemas y los hábitos que construyes a tu alrededor. La gente piensa que fracasa por flojera, cuando en realidad fracasa porque nunca aprendió a diseñar su entorno, su mente y sus recompensas de manera estratégica. La disciplina, más que un castigo, es un diseño de vida. Y cuando entiendes eso, dejas de depender de la motivación y empiezas a depender de algo mucho más fuerte, un sistema que no falla. Secreto 1. El inicio microscópico. La razón número 1 por la que la mayoría nunca logra ser disciplinada es porque intenta empezar en modo maratón. Deciden correr 1 hora diaria, leer un libro a la semana o escribir un capítulo entero de un proyecto. Y claro, su cerebro dice, ¿en serio crees que voy a gastar toda mi energía en eso? El truco es empezar tan pequeño que resulte ridículo no hacerlo. Un par de flexiones en vez de una rutina completa. Una sola página en lugar de un libro entero. Una frase escrita en vez de 1000 palabras. Ese mínimo esfuerzo rompe la resistencia inicial y crea algo poderoso. Momentum. Visualízalo. Una persona frente a un cuaderno vacío. Se queda paralizada hasta que decide escribir una frase sencilla como «Hoy comienzo». Esa frase se convierte en un párrafo, y ese párrafo en una página. Lo difícil nunca es continuar, lo difícil es empezar. Y cuando empiezas con algo microscópico, lo logras sin darte cuenta. Secreto 2. El ritual de inicio. La gente cree que necesita motivación para actuar, pero los verdaderos disciplinados no esperan a que llegue la motivación. Ellos crean rituales. Puede ser tan simple como tomar café en la misma taza, escuchar la misma canción antes de trabajar o encender una vela cuando vas a escribir. Los rituales son señales que le dicen a tu cerebro, ya sabemos qué toca ahora. Y como el cerebro ama la rutina, empieza a asociar ese ritual con la acción. ¿Quieres un ejemplo real? Muchos escritores famosos se ponían el mismo sombrero para escribir. No era superstición, era programación mental. Así que piensa, ¿qué pequeño ritual puedes empezar hoy que prepare tu mente para entrar en modo acción? Secreto 3. El ambiente invisible. Si quieres saber cuán disciplinado es alguien, no mire su fuerza de voluntad, mira su ambiente. Tu entorno es como un imán que te empuja hacia la acción correcta o hacia la distracción. Si tu meta es comer sano, pero tu cocina parece la vitrina de una pastelería, es obvio que vas a caer. Si quieres estudiar, pero tu escritorio está lleno de notificaciones, videojuegos y tentaciones, adivina quién va a ganar. El secreto es rediseñar tu entorno para que la opción correcta sea la más fácil. Coloca tus libros a la vista, deja tu celular en otra habitación. Prepara tu ropa de entrenamiento desde la noche anterior.
Pequeños cambios en tu ambiente eliminan cientos de microdecisiones que desgastan tu energía. Secreto 4. El contrato público. La disciplina privada es débil. La disciplina pública es poderosa. Cuando te guardas tus metas en silencio, es fácil fallar sin consecuencias. Pero si lo declaras en voz alta, tu ego no te permite quedarte atrás. Haz la prueba. Dile a un amigo cercano, voy a entrenar 3 veces por semana. Mejor aún, anúncialo aquí mismo en los comentarios. Automáticamente sentirás un compromiso mucho más grande, porque nadie quiere quedar mal frente a los demás. El contrato público transforma tu meta en una obligación real. Secreto 5. La recompensa inmediata. Este secreto es clave. El cerebro humano odia esperar. Por eso, cuando prometemos resultados a largo plazo, solemos abandonar. Haz ejercicio y en 6 meses tendrás un cuerpo increíble. ¿6 meses? Tu cerebro prefiere quedarse en el sofá viendo memes. La solución es simple. Dale una mini recompensa cada vez que cumplas tu tarea. Puede ser una ducha relajante, tu canción favorita o incluso una taza de café especial. Lo importante es que tu cerebro asocie disciplina con placer inmediato. Piensa en un perro que recibe una galleta cada vez que obedece. Tu cerebro funciona igual. Necesita un premio rápido para crear la conexión positiva. Secreto 6. La identidad nueva. Este secreto es más profundo. No eres alguien que intenta ser disciplinado. Eres disciplinado, punto. Cada acción que hagas refuerza esa identidad. Si escribiste una sola línea hoy, no eres alguien que pospone, eres alguien que escribe. Si hiciste 2 flexiones, no eres alguien flojo, eres alguien que entrena. Suena a juego mental, pero funciona porque tu identidad es lo que guía tu comportamiento. Cuando cambias el quiero ser disciplinado por el soy disciplinado, empiezas a actuar de acuerdo a esa nueva versión de ti mismo. Secreto 7. La regla de los 21 días. Aquí viene la verdad incómoda. Nadie es perfecto. Todos fallamos. Lo importante no es nunca fallar, sino no fallar 2 veces seguidas. Si un día no cumpliste, no pasa nada. Pero si lo dejas pasar al día siguiente, ahí es cuando pierdes el hábito. La disciplina se construye en esa rapidez para levantarte después de caer. Por eso, el reto de los 21 días no es llegar sin errores, sino llegar sin abandonar. Cada vez que te recuperas rápido, tu cerebro aprende que eres alguien que no se rinde. Y eso es lo que realmente transforma tu vida. Ahora imagina esto. Dentro de 3 semanas, puedes mirar atrás y darte cuenta de que ya no eres la misma persona. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. La disciplina no es una prisión, es libertad. Y estos 7 secretos son tu mapa para llegar ahí. Y escucha, si este video te aportó aunque sea un 1% de claridad, imagina lo que viene después. Suscríbete a El Gran Stigman, comparte este video con alguien que sabes que necesita un empujón y deja tu comentario. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra compromiso en los comentarios. Esa será nuestra contraseña secreta de comunidad, un código que solo los que llegan hasta el final entienden. Recuerda que los 21 días van a pasar de todas formas. La pregunta es, ¿vas a usarlos para cambiar o vas a dejarlos ir como siempre? Un abrazo y nos vemos pronto.